Hola a todos, gracias por asistir a esta charla de la Red Regional NEA de Sorgo Granífero, en la que les voy a contar los resultados de la campaña 2020-2021. Un poco para organizarnos, la idea es comentar un poco en qué consiste la Red Regional NEA con sus objetivos, y la charla la vamos a dividir en dos partes. En la primera parte vamos a hablar de los ensayos comparativos de rendimiento y la elección de híbridos, y en una segunda instancia vamos a hablar de los avances en la respuesta al nitrógeno para la región. Bueno, básicamente la red regional NEA de sorgo granífero es una red de intercambio de experiencias y conocimientos que busca generar información que aporten a la toma de decisiones para mejorar la producción del cultivo, digamos, siendo un cultivo bastante importante en nuestra región NEA. En cuanto a los objetivos, esta red inicialmente se propuso evaluar el comportamiento productivo de híbridos comerciales de sorgo y su interacción con los ambientes de la región. Y esta campaña hemos incorporado una línea más de investigación, que es la de explorar respuestas a la adición de nitrógeno en ambientes diferentes. Bueno, yendo a la primera parte de la charla, vamos a hablar de los ensayos comparativos de rendimiento y comentar un poco lo que respecta a la elección de híbridos. Bueno, para llevar a cabo estos experimentos, distribuimos diferentes ensayos en diferentes sitios, digamos, de la región NEA, en diferentes localidades. Como se puede ver en el mapa de sitios, 7 localidades corresponden a la provincia del Chaco, siendo Pinedo, Mesón de Fierro, Las Breñas, Los Postes, que es en la colonia Loro Blanco, Gancedo, Colonia Lice y San Martín, y 2 localidades al norte de Santa Fe, que son Villa Minetti y Tostado. Bueno, estos ensayos se llevan a cabo en campo de productor, en lotes de producción, digamos, de los campos del campo del productor, y particularmente creo que eso enriquece aún más la red, debido a que en muchas oportunidades son los productores mismos quienes siembran y cosechan los ensayos y relevan los datos. Es por esto que el manejo queda sujeto digamos, a lo que decida el productor, y se busca que la unidad experimental sean macroparcelas y que mínimamente tengan 800 metros cuadrados. El diseño estadístico es en bloques completamente aleatorizado con 3 repeticiones. Como se puede ver en la imagen, ahí están las parcelas distribuidas en el campo, y se puede ver el grado de madurez de los diferentes híbridos en las franjas a lo largo del terreno. Esta foto es en un ensayo en Pinedo. En cuanto a las variables evaluadas, el rendimiento en grano por parcela, corregido a 15% humedad, y la humedad cosecha. Bueno, en cuanto a los híbridos que se evaluaron en esta campaña, fueron 15, distribuidos entre ciclos cortos, intermedios y largos, y en el que participaron las empresas que se pueden ver en la tabla, con los materiales o los híbridos que proponen las empresas. Cabe destacar que las empresas proponen, digamos, los materiales y los sitios donde van a ser testeados. Bueno, ya entrando en la parte de resultados, la tabla muestra los sitios y algunas características como fecha de siembra, de cosecha, precipitaciones y el cultivo antecesor. Esta campaña exploramos fechas de siembra que fueron desde el 21 de diciembre, como fecha más temprana en la localidad de Colonia Lisa y General Pinedo, y como fecha más tardía el 22 de enero en la localidad de Mesón de Fierro. Bueno, básicamente estos gráficos de torta muestran la contribución de los diferentes factores a la variación en el rendimiento, como sitio híbrido y la interacción híbrido por sitio.
Salvo la campaña 2019-2020, digamos, en general se puede observar que el sitio o el ambiente en sí contribuye a la mayor variación en el rendimiento y un dato no menor, se puede ver que hay una importante proporción de la interacción híbrido por sitio que nos muestra o de alguna forma nos dice que la elección de híbrido en función del ambiente es una herramienta que aportaría, digamos, al manejo del cultivo para la región. Y esto es en las sucesivas campañas, venimos viendo generalmente lo mismo. Bueno, este gráfico relaciona los rendimientos explorados en función de las localidades, digamos, básicamente se muestran los rendimientos por localidad. Y este es un gráfico comúnmente llamado gráfico de cajas, en el que, bueno, cada caja representa el 50% de los datos, la línea media o mediana, los datos que se encuentran por encima, 50% por encima y por debajo de esa línea. El punto medio es el promedio de rendimiento alcanzado en esa localidad. Hasta la base de la caja es el 25% de los datos y hasta la parte superior el 75%. Y los que comúnmente se llaman bigote, que son los extremos, los valores mínimos y máximos alcanzados en esa localidad. Básicamente lo que se puede ver acá, si tomamos las localidades de Las Breñas y Colonia Elisa, que ninguno de los híbridos alcanzaron el promedio de rendimiento explorado por la red, que fue de 3.370 kilos, algo muy parecido a lo que alcanzamos en la campaña anterior. Y claramente se puede ver que en el sitio de los postes, donde se exploraron rendimientos más altos de la campaña, más de la mitad de los híbridos están por encima del promedio de esa localidad y en su mayoría los híbridos rindieron por encima del promedio alcanzado por la red. Pero bueno, básicamente lo que se quiere mostrar acá es que la expresión del rendimiento en general está determinada por el ambiente y que esto se observó en todos los híbridos. Bueno, ya entrando en detalle en los rendimientos alcanzados, explorados a nivel de sitio por los híbridos, vemos que bueno, los valores resaltados en negrita son los que son los rendimientos más altos y sin diferencia estadística significativa entre ellos. Para observar, podemos ver que en Las Breñas, en Colonia Elisa, se observaron los rendimientos más bajos de la campaña, y si bien estos lotes fueron lotes de primera, digamos, fueron sobre soja, hubo un intenso ataque de pulgón amarillo, la verdad que esta campaña fue bastante intenso, y agravado también por una sequía temporal, que, digamos, agudizó un poco esos rendimientos bajos explorados. Y como decíamos anteriormente, contrariamente en los postes se obtuvo los rendimientos altos, que son los rendimientos, en general los rendimientos más altos alcanzados en la zona hasta el momento, digamos, a nivel de macro parcela. Bueno, esta tabla muestra el análisis integral, es decir, el rendimiento de todos los híbridos a través de todos los ambientes. Se puede observar en la columna de la derecha, donde se señala con el cursor, que es la media alcanzada por los híbridos a través de todos estos sitios, que son 5. Para considerar el análisis integral, digamos, ponemos como base que los rendimientos, que el coeficiente de variación, perdón, de cada sitio sea inferior al 16%. Entonces, bueno, se tomaron los híbridos que participaron en todos estos sitios y en el análisis global se observó que Malón, Sprint 60 y Gen 423 fueron los que presentaron alto rendimiento, sin diferencia estadística significativa entre ellos, y los rendimientos fueron de 4.338, 4.195 y 4.106 kilos.
la diferencia mínima para que se consideren diferentes en cuanto a genotipos son 328 kilos. Y los rendimientos fueron algo un poco superior a lo que se exploraba en la campaña anterior. De los tres materiales que se destacan en esta campaña, Sprint 60 también presentó alto rendimiento a nivel global en la campaña anterior. Bueno, para concluir esta primera parte, podemos decir que en las sucesivas campañas observamos que el sitio constituye una gran proporción a variación en el rendimiento. No obstante, la elección de híbridos de sorgo en función del ambiente sigue siendo una práctica de manejo a tener en cuenta al momento de optimizar los rendimientos. Del análisis integral, los híbridos que se destacaron por alto rendimiento y sin diferencia estadística significativa fueron Malone, Sprint 60 y Gen 423. Los primeros dos ciclos intermedios cortos, graníferos netamente, y Gen 423, un material doble propósito, con buena proporción de grano y de ciclo más largo. Bueno, yendo a la segunda parte de la charla, vamos a hablar de en qué avanzamos en la respuesta al nitrógeno en el cultivo de sorgo para la región NEA. Bueno, en principio, digamos, nuestro punto de partida surge de la inquietud de ver cómo fueron los rendimientos cuando tomamos el rendimiento de todos los híbridos bajo un antecesor girasol, que sería como un sorgo de segunda, y bajo un antecesor soja. Vemos claramente que el promedio de rendimiento que se ha explorado cuando el antecesor es soja, un ambiente de mayor potencialidad, vemos que rondan entre 4.000 y 4.500 kilos, y el promedio alcanzado en un lote o en un antecesor girasol es de alrededor de 2.000 kilos. En función de esto, nos planteamos, y teniendo en cuenta que en esos lotes de segunda generalmente son más limitados en nitrógeno y en agua. En función de eso nos planteamos dos preguntas, que una es si es posible con la adición de nitrógeno incrementar esos rendimientos, esos pisos de rendimiento que tenemos en girasol, y si es posible romper techos de rendimiento en esos lotes de mayor potencialidad con la adición de nitrógeno. Para eso nos planteamos dos experimentos que lo ubicamos en dos sitios diferentes, uno en Los Postes, donde fue sobre un antecesor soja, donde fertilizamos 4 híbridos con dosis crecientes de nitrógeno a razón de 0, una dosis testigo, digamos, 30 y 60 kilos de N, y otro sitio, otro experimento en la localidad de Capdevila, sobre un antecesor girasol, donde fertilizamos 6 híbridos con las mismas dosis que en el experimento de Los Postes. En la tabla 1 se ve los datos de los análisis de suelo. Vemos que los dos lotes tienen buenos contenidos de materia orgánica, y lo que esperábamos es encontrar esta diferencia en nitratos, que se ve que la diferencia es bastante amplia. Y un dato no menor, el contenido de agua útil a la siembra estuvo por encima del 90%, digamos, a los 2 metros. Y cabe destacar que en el sitio de Capdevila es una zona donde había napa un poco alta, estaba entre los 2 metros 80 y 3 metros 70 o 4 metros, lo que nos permitió explorar la dosis creciente de nitrógeno casi sin limitantes hídricas. El diseño fue en bloques completos al azar, con 2 repeticiones, y se puede ver en la imagen, digamos, cómo se notan las franjas en el tono de verde más fuerte, las que son fertilizadas, comparadas con las franjas de dosis testigo. Bueno, ya entrando en los resultados, en este gráfico se muestran un gráfico de barras de los rendimientos en función de las dosis crecientes de nitrógeno para el experimento en Capdevila, donde el antecesor era girasol. Y claramente se puede ver que todas las barras de los testigos representan
en lo que se podía esperar en un rendimiento sobre un lote que viene de girasol, que van de valores mínimos de 2.173 kilos y en general no superan los 3.000 kilos. Cuando incorporamos 30 kilos de nitrógeno, vemos que esos 3.000 kilos van a 3.300 kilos mínimamente, y en algunos casos hemos superado los 4.000 kilos, que estaríamos de alguna forma llegando a lo que se podría esperar en un lote de primero, un lote que viene de soja. Cuando vamos a la dosis más alta, vemos que los rendimientos ya superan a los 4.000 kilos, y encontramos rendimientos altos como 5.953 kilos, digamos. Con lo que podemos ver fácilmente que en todos los híbridos se observó incremento de rendimiento con dosis creciente de nitrógeno, y ahora vamos a entrar en detalles, pero fueron significativas. Bueno, ya entrando más en detalle en el análisis de los datos, vemos que en este gráfico de la figura 1 muestra la contribución de los diferentes factores a la variación en el rendimiento, y vemos que claramente el nitrógeno fue el factor que más contribuyó a la variación en el rendimiento, seguido del híbrido con un 9%. Y bueno, si nos situamos a la derecha, en la tabla 1 vemos que existen diferencias altamente significativas, digamos, cuando incorporamos nitrógeno a todos los híbridos. Estos valores son en promedio de los rendimientos alcanzados por dosis con todos los híbridos. Y cuando vamos a la tabla 2 vemos que en general no hay diferencias significativas entre híbridos, con lo que nos permite pensar que es posible incrementar los rendimientos de nitrógeno en esos sorgos de segunda, digamos, que es sobre girasol, con la adición de nitrógeno. Yendo al otro experimento de antecesor soja, vemos que de la misma manera que el gráfico anterior, en este caso se fertilizaron 4 híbridos, y vemos que a simple vista los rendimientos promedios de un testigo están muy por encima de los 4.000 kilos, que es lo que podemos esperar en esos lotes de mayor potencialidad, digamos, de mayor calidad ambiental. Y vemos que el incremento de rendimiento es en algunos híbridos levemente mayor, y hay híbridos que incluso con la dosis de 30 rindieron menos que el testigo, digamos. Con lo que no se observó, digamos, un incremento de rendimiento en todos los híbridos, y ese incremento no fue significativo. Ahora vamos a ver cómo entremos en detalle en el análisis, pero podemos ver que en el gráfico de la figura 1, el híbrido aportó la mayor variación al rendimiento, y tanto nitrógeno como híbrido por nitrógeno no fueron significativos. Y un dato no menor es el porcentaje de error que presentó, digamos, este ensayo, con lo que de alguna forma nos está mostrando que incrementar el nitrógeno no necesariamente implicaría un incremento significativo en el rendimiento. Eso, bueno, lo podemos ver en la tabla 1, donde los rendimientos relativamente fueron más altos que los alcanzados en el experimento anterior, pero no hubo diferencia estadística significativa. Y como vemos en la tabla 2, la diferencia principalmente estuvo atribuida a los híbridos, en los cuales se destacan 2 híbridos respecto al resto. Bueno, si tomamos en cuenta el rendimiento promedio alcanzado por con las dosis crecientes, tanto en soja, representados por la barra en verde, como en girasol por la barra en rojo, vemos que el incremento, si proyectamos una recta sobre esas barras, el incremento de rendimiento es levemente, es bastante menor si comparamos con el incremento alcanzado en un lote o en los ensayos planteados con un antecesor girasol. Si tomamos en cuenta la barra en gris, que representa el promedio entre esos rendimientos alcanzados según cada antecesor, vemos que el promedio de rendimiento sube conforme suben los rendimientos alcanzados en esos ambientes
que vienen sobre girasol, digamos. Y si tomamos en cuenta la diferencia entre esos rendimientos alcanzados según antecesor, a medida que aumentamos la dosis de N, vemos que las diferencias se van achicando, con lo que podemos pensar que incrementar dosis creciente en nitrógeno en ambos ambientes posibilitaría disminuir, digamos, esa diferencia de rendimiento y estabilizar los rendimientos en valores más altos, como se puede ver acá, en este caso 5.696 kilos. Bueno, ya para ir finalizando, en la tabla 1 se ve los contenidos de nitrógeno del suelo, de los testigos, y a medida que incorporamos la dosis de nitrógeno con el fertilizante, podemos ver el nitrógeno disponible sobre girasol y sobre soja, que van aumentando, pero vemos claramente que hay una diferencia de contenido de nitrógeno inicial del suelo, digamos, que es de 63 kilos, y que si esa diferencia se mantiene, pero incrementando en dosis crecientes en ambos ambientes, vemos que esa diferencia de rendimiento, como veíamos en el gráfico de barra, va disminuyendo. Si tomamos en cuenta esta curva de respuesta, que se puede ver en la figura 1, a la izquierda, vemos que claramente la respuesta es prácticamente lineal cuando tenemos bajo contenido de nitrógeno, y si tomamos en cuenta el nitrógeno disponible a partir de 100 kilos, esa curva comienza a achatarse o empieza a haber menor respuesta, y se puede ver también la dispersión de los puntos, lo que nos muestra que las respuestas comienzan a ser un poco empiezan a ser menor, y empieza a haber quizás otros factores que estén jugando ahí y no se pueda explorar rendimientos un poco más altos. Tener en cuenta que esto es una primera campaña, pero bueno, estas son las tendencias que estamos obteniendo con la primera campaña de estos experimentos. Bueno, para concluir, las tendencias muestran que es posible incrementar los rendimientos en el cultivo de sorgo de segunda, esto es antecesor girasol, con la adición de nitrógeno. No se encontró respuesta sobre el antecesor soja, indicando en esta primera instancia que la posibilidad de evaluar otra variable de manejo, ya sea buscar híbridos que tengan mayor potencial, o quizás estén limitados por agua, o explorar densidades un poco más altas. Incrementar el nitrógeno disponible en ambientes con bajo nitrógeno posibilitaría estabilizar los rendimientos en valores más altos. Esto lo vimos en los gráficos de barra, en promedio. Y más allá de estas tendencias, estamos convencidos que se debe seguir profundizando en explorar respuesta a nitrógeno en sucesivas campañas y en sucesivos ambientes. Bueno, para finalizar, quiero agradecer a todas las personas que hacen posible que se lleve adelante esta red. Esta campaña, la verdad que hemos intercambiado bastante con muchos productores y con muchos grupos de productores y de técnicos, y eso de alguna manera enriquece, digamos, el análisis y el intercambio de la información y de conocimiento. También quiero agradecer a las empresas que participaron en esta campaña, a la empresa Génesis, Agroempresa, Nucid, Argenetic, Amagro y Peman, que son todas empresas semilleras, a la empresa Bunge, que a través de Lisandro Berbeck nos proporcionó el fertilizante para poder llevar adelante los experimentos de nutrición, y a la veterinaria del Angelotti, que también puso a disposición sus técnicos y colaboraron mucho con la red este año. Así que bueno, sin más nada que decir, muchas gracias por su atención. Les dejo mi correo por cualquier inquietud, sugerencias, serán bienvenidas. Y bueno, los que quieran la presentación se las puedo pasar tranquilamente, no hay ningún drama. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos en otro momento.